Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta este viernes en su programa Estado de los Estados. Usted sabe que transmitimos por todas las redes de MXN Televisión, al cual usted accede con @Lilia Arellano, @MXN Televisión, y obviamente a través de nuestra página informativo mxn.com. Pues este viernes, y como lo habíamos ofrecido y se había comprometido Ángela a pues organizarlo, vamos a tener un pequeño debate, y más que debate, vamos a conocer la opinión de los jóvenes, de quienes no están marchando en esta grupo Z, tampoco lo están haciendo con los del sombrero y el rebozo, sino estudian, trabajan, están presentes en la vida pública a través de sus opiniones, dándolas a conocer en sus redes, y etcétera. Permítame usted, voy a presentarlos. Uno es Ángel Gerardo Alvarado, quien, bueno, nos hace favor de hacer estas coordinaciones. Ángel, muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto verla de nuevo y aquí estamos para aportar. Gracias. Está Ailín Viviana Sosaya Díaz. Hola. Ailín, qué gusto. Hola. Levanta tu manita para que quienes nos hacen favor de vernos y están viendo el panel completo sepan por dónde andan. Andrea Alvarado Ceballos. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, déjeme mencionarle que Ángel tiene 26 años, Ailín tiene 27. Híjole, son mujeres y no debería yo de revelar su edad, pero bueno, todavía están en tiempo de decirla. Nomás quédense ahí estacionaditas unos años, ¿eh? Al fin que los próximos 5 ni se notan. Andrea tiene 25 años, está Josan Gabriel Hernández, que tiene 22 años. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Jiménez Yareisi, que es mucho más jovencita, tiene 17 años. Ella está estudiando ingeniería en logística, allá también en el estado de Quintana Roo. Está Pedro Jesús, de 20 años. ¿Cómo estás, Pedro Jesús? Clau. Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Está Jaylin Francisco Cirino, que tiene 22 años. Heiser se Hola, buenos pronuncia, días. o Heider. Está Mónica, que tiene 21 años, Mónica Chan. Está Ingrid Ayala, de 21 años. Muy bienvenidos a este panel. Primero quisiera yo preguntarles a todos con una respuesta breve para que podamos cederles la palabra a todos en general. ¿Ustedes tienen participación en la política? ¿Les interesa la actuación y el desarrollo de los gobiernos? ¿O simplemente se limitan a observar la ley, a tratar de cumplirla, aun y cuando en el fondo, o tal vez sin llegar al fondo, acepten todo lo que se ordena y se dictamina? ¿Están ustedes interesados en la política? ¿Están interesados en la postura del gobierno, ya sea en el federal o en el estatal? ¿Quién quiere comenzar? Que pase una mujer primero. Muy bien. ¿Quién de ustedes, señoritas, quiere dar inicio a esta charla? Recuerden que podemos hablar sin temor. Aquí no hay censuras, ¿eh? Aquí lo que cuenta es la opinión de cada quien. Bueno, en mi caso sí, cada vez que tengo oportunidad de participar en alguna actividad lo hago. La última vez fui observadora en la elección de los jueces y pues fue una actividad bonita. Cada vez que me invitan a algo les digo que sí, inmediatamente.
¿Y cuál es tu opinión sobre el desempeño? Sobre las organizaciones, sobre las solicitudes que se hacen, ¿te satisfacen? Sí, también mi postura es que si queremos hacer el cambio, nosotros tenemos que participar siempre, no solamente quedarnos viendo y estar de brazos cruzados, sino en lo que podemos hacer, que lo hagamos. Ángel, Yo en lo personal, en los últimos años sí he generado más conciencia. Creo que es algo que me di cuenta de que podemos rodear la situación, pero no podemos evitar que tarde o temprano las acciones o decisiones de actores políticos influyan en nuestra vida, ¿no? Entonces por eso decidí estar más inmerso y no necesariamente hablar de un partido en específico, de una persona en específico, sino primero entender, conocer las iniciativas, conocer qué es lo que se hace, porque de hecho en los portales de los legisladores, ya sean federales, estatales, ¿no? De los congresos, cada estado, siempre hay información, están las leyes que se suben, los reglamentos nuevos, las acciones nuevas que se hacen, y el primer paso, creo yo, es conocerlos para entonces tener noción de qué está pasando en nuestra ciudad y con base en eso, mínimo, ya tener un criterio y poder saber cómo actuar. Entonces, es lo que he hecho recientemente, me he estado documentando más para estar más informado. prefiero no señalar un nombre para que emitan su opinión, sino dejarlo abierto. ¿Quién más quiere opinar al respecto? Bueno, con respecto a mi situación, yo la verdad sí he estado activo en cuestión de política, en cuestión de eventos. Precisamente hace un año fue donde inicié todo ese proceso, ¿no? Y que poco a poco me he ido integrando. He asistido a eventos que me invitan, ¿no? O más que nada, he tenido la iniciativa por querer involucrarme, porque también creo que es algo muy importante que nosotros tengamos la iniciativa de querer involucrarnos y entender todo este proceso. Más que nada, como joven, eh, eh, gracias, pues, porque he tenido las oportunidades para acceder a este medio, ¿no? El tener la facilidad de poderme ir integrando, de poder trabajar y también de poder enriquecerme con todo el conocimiento que voy adquiriendo durante todo este paso. ¿Una opinión más para pasar a otra pregunta? Eh, bueno, buenos días. Mi nombre es Nashley y igualmente hace un año tomé la iniciativa de querer involucrarme en la parte política, pero por el momento no he estado tan activamente en eso. Sin embargo, sí he tratado de tener participaciones y de ir asistiendo a los eventos o, por ejemplo, algunos foros o mesas de debate a los que me han estado invitando. ¿Por qué consideran ustedes que hay muchos jóvenes que están interesados en superarse, pero hay otros que seguramente serán compañeros de ustedes y que no lo están tanto, no solamente de buscar la superación profesional, sino la superación personal o la participación política? ¿Cuál es la consideración de ustedes hacia esta área y el porqué de que otros no quieran esta superación y esta participación? Hola, Hola. ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Pedro. Bueno, mi opinión personal, yo pienso que los jóvenes hoy en día, todos se pueden, tienen como que metas claras. Unos quieren, superarse o tener un poco más de lo que tienen, pero otros son conformistas. Yo creo que viene por parte de que aprenden, lo que aprenden en la escuela, en sus casas, en la calle, las buenas influencias o las malas. Ya eso depende mucho de cómo joven lo tome. ¿Quién más? Yo considero que viene desde las oportunidades en las que ellos nacen, porque
no todos tenemos las mismas oportunidades y de hecho puede ser que algunos tengan privilegios sobre otros, pero sin embargo, pese a eso, hay jóvenes que, aunque estén muy abajo, logran sobresalir en algunas cosas, logran superarse, pero yo considero que depende de la motivación y de la iniciativa que tenga uno mismo como persona de querer salir adelante o querer seguir estancado. ¿Qué tanto resulta sencillo culpar a los padres de familia de que no imbuyen en sus hijos este deseo de superación? ¿Es aceptado por ustedes? Ustedes que tienen una edad promedio de veintitantos años, en donde, bueno, pues, digo edad promedio de 20 años, 22, en donde ya su capacidad de entendimiento existe, en donde ya tienen una buena parte de formación académica, ¿y será válido culpar a los padres? Hola, buenos días. En mi opinión, no sería válido culpar a los padres porque ellos siempre pues desean lo mejor para sus hijos. Para mí sería que con las amistades con quien te juntas y pues planificar tus objetivos, al final papá y mamá siempre te van a apoyar. Claro, no siempre uno desea a los papás que quiere, pero pues siempre si uno quiere salir adelante es echarle ganas y pues no hay de otra. Pero en lo personal, para mí los padres no tienen la culpa de nada. ¿Qué tanto influye el entorno? Porque, por ejemplo, hoy que se acerca el Mundial, nos ofrecen que van a rehabilitar las canchas de fútbol, luego se construyen domos, luego hablan de que hay que impulsar el deporte para que los jóvenes se alejen de la delincuencia. ¿Qué tanto de todo esto es verborrea, discurso? Porque la verdad es que, pues con el solazo allá cancunense, en playa, en todo nuestro estado de Quintana Roo, bueno, pues solamente que lo quieras practicar en la tarde, ¿no? Yo veo canchas que son públicas de tenis que están vacías. Si acaso a las 6 de la tarde empiezan adultos a ocuparlas, pero no veo ese impulso en los jóvenes. No veo que se organicen para hacer escuelas de fútbol ahora que pusieron de moda este deporte. Y me pregunto, ¿ustedes qué hacen? Ustedes los que están ahora en este panel, que no están sujetos a ningún juicio, ¿eh? Lo que queremos es conocer su opinión, saber, bueno, de qué sirve que pongan canchas de fútbol si el pasto es sintético y cuando llueve se hace, no sirve, no hay convocatoria, no, nadie busca organizar equipos, hacer torneos. Esa es la opinión que quiero de ustedes, no es un juicio el que se hace sobre sus expresiones. Se los digo para que sientan confianza. Yo creo, digo, desde mi punto de vista, cuando yo era niño, tenía como 5 años, yo estuve en una filial de las Chivas y mis papás me llevaban todo el tiempo, ¿no? Entonces hizo costumbre que entre semana yo iba a entrenar y los sábados o domingos había partido. Y me acuerdo que en ese entonces, o no sé si porque yo era niño, pero existía como esa costumbre de que muchos papás impulsaban, ¿no? Empujaban a los niños a aprender o a practicar algún deporte. Creo que ahorita se ha perdido mucho eso. Creo que ya son más los niños, los jóvenes que, pues, basta con estar en la tablet, con estar en el celular y puede utilizarse para bien, ¿no? Pero en muchas ocasiones se utiliza para ocio, se utiliza para estar en las redes sociales y lo peor es que luego hay información falsa, hay información maliciosa, hay desinformación, vaya, en cuestión general, y eso no lleva muchas veces a ningún lado, o sea, termina por contaminar la mente de la persona, ¿no? Lejos de impulsarlo a algo positivo, lo único que hace es generar más ruido en la mente del joven que no entiende o que no sabe que puede aprovechar ese tiempo en otra cosa, ¿no? No estoy diciendo que sea responsabilidad de los padres, pero sí a un punto en el que también como joven, pues tienes que agarrar ese criterio y esa conciencia porque puede que estén los espacios, a lo mejor faltan algunos, pero los que hay, sí hay que tomar esas riendas y decir, oye, ¿por qué no organizamos algo? Porque muchas veces esos espacios también se usan para ocio, porque luego hay personas, o podría decirse comúnmente malhechores, que están ahí nada más eh,
¿cómo podría decirse coloquialmente? Perdiendo el tiempo, ¿no? Que no están haciendo algo productivo, cuando esos espacios deberían utilizarse para hacer deporte, para uso recreativo, para Claro. practicar, y creo yo que se pierde muchas veces. Sí, se convierten en centro de captación de lo que pretenden eliminar del grupo de narcos. ¿Algún otro que quiera opinar al respecto? Sí, bueno, para empezar, el ser humano siempre tiende a la superación y a la evolución. Y con respecto a los padres o al entorno, el entorno sí influye mucho en las decisiones y en el comportamiento de la persona. Ya háblese de familia, háblese a nivel escolar, háblese a nivel social, siempre va a tener una repercusión en la persona, ¿no? Hablábamos de que los padres siempre nos apoyan y sí, es verdad, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque existen familias de que pues dejan al hijo en solo y vive en estado de vulnerabilidad. Eh, por ende, es más propicio a recaer en adicciones o en actos delictivos. Pero igual, lo que el Estado debe de garantizar para los jóvenes es esta prevención, tanto en adicciones, ya sea en otros temas, como promoviendo precisamente lo que comentó mi compañero Ángel, promoviendo el deporte, promoviendo la salud íntegra de la persona, que actualmente igual las redes sociales tienen un punto muy importante sobre la decisión y el pensamiento de cada persona, porque bien lo dijo mi compañero, que existe mucha desinformación dentro de la red social y que hasta cierto punto ya no sabemos qué sí y qué no es real. Entonces, creo que también debería de ser un punto que se debería de regular actualmente, que debería de existir la prevención en todo sentido y que debería de existir también la promoción para fomentar el deporte, para fomentar que el joven tenga ese autocriterio para que pueda tener una superación y una evolución en su persona. Eh, pues cuando estábamos iniciando esta pregunta, decías, Ángel, que tú recuerdas que cuando tenías 5 años. Déjame decirte que yo recuerdo que cuando estudié en la primaria, una parte la hice en una escuela pública, teníamos canchas deportivas. Teníamos una cancha muy grande que la transformaban para básquetbol, ponían las redes para tenis, etcétera, y eso nos permitía practicar por lo menos 3 deportes: el voleibol, el tenis y el básquetbol. Y después me di cuenta y me he dado cuenta que ahora la práctica deportiva en las escuelas primarias es un librito en donde se les enseñan las reglas de algunos juegos, pero ya no juegan, ¿verdad? Y mencionabas esto de las redes sociales y quiero ejemplificarles algo para que, pues, ojalá les permita normar su criterio en la utilización de las redes. Si ustedes preguntan en sus redes por la primera esposa de Hugo Chávez, del venezolano, ya saben ustedes de quién les estoy hablando, bueno, pues resulta que dan la nota del fallecimiento de la señora, pero con mi foto. Y lo van a encontrar en los diarios de Venezuela, en los diarios de Colombia, en diarios de Centro y Sudamérica, en donde dan a conocer el fallecimiento de la primera esposa de Hugo Chávez y mi foto. ¿Qué les parece? A ese grado se llega en la información falsa, de la cual no está exento ningún medio de comunicación. Les estoy hablando de los diarios de mayor circulación en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Brasil. Ni siquiera se trata de páginas. Entonces creo que esto de las redes sociales, en verdad, ustedes que recurren a ellas sobre todo para googlear, deben tener mucho cuidado, porque en Google precisamente aparece ese tipo de situaciones que les pongo como ejemplo, pero también les preguntaría sobre las redes sociales y estas plataformas
pues de alguna manera tienen alguna aportación para el crecimiento, para el conocimiento, para agilizar muchas de las informaciones que ustedes necesitan para sus trabajos en las escuelas. Pero, ¿creen ustedes que estas redes tienen más beneficios que, pues, manipulación de su pensamiento en lo personal? Hola, eh, me gustaría dar la opinión respecto a la pregunta. Considero que el tema de las redes sociales es un arma de doble filo, ¿no? Porque actualmente es una necesidad, entre comillas. Ya no hay manera de excluirse del uso de las redes sociales, ¿no? Cualquier persona o cualquier generación en algún momento llega a necesitar o a involucrarse con ellas, ¿no? Sin embargo, sí, yo en lo personal sí considero que es un arma de buena utilidad, porque actualmente, un ejemplo, está el programa de Meta, que es inteligencia artificial en WhatsApp, me parece. Ahí hay varios jóvenes que utilizan esa herramienta para consultar información sobre cualquier cosa, ¿no? Y ya la inteligencia artificial da los datos y todo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con la información, verificar, pero ya eso entra como en el criterio propio, ¿no? Pienso que es como es una herramienta, más no es la información completa. Es decir, lo utilizo como una alternativa, pero lo complemento con mi criterio, con el criterio que se ha formado en base a mi formación académica y demás, ¿no? Sí, sí estoy como a favor de el uso de las redes sociales, sin embargo, también es de saberse que hay que tener mucho cuidado, como lo mencionaban todos los compañeros, em, sobre su uso en la actualidad. Y también mencionar que para los jóvenes es muy importante, para cualquier persona, ¿no? Pero para los jóvenes es muy importante una figura de identidad, ¿no? Todos buscamos como una figura en la cual identificarnos, en la cual sentirnos representados. Y si esa figura la encontramos en una red social donde no no llenamos los estándares de esa identidad o esa figura, pues pueden haber o repercusiones positivas o negativas, ¿no? Entonces, creo que va por ahí mi comentario, pero sí me gustaría como recalcar ese punto. ¿Alguien más? Yo creo que sí puede ser, como dice Andy, bueno, Andrea, una herramienta de arma de doble filo, pero yo siento que ahora ya se está perdiendo esa costumbre de investigar un poco más, porque obviamente por la inteligencia artificial o por tener esta herramienta a la mano, ya los jóvenes no investigan, no van a las bibliotecas, no se sientan a leer un libro. Ya es como, me salió esta información y yo creo que es verídico o que es así y así lo plasman en las tareas. Y yo me acuerdo que cuando estaba hasta en la preparatoria, nos hacían investigar o nos hacían hacer que nuestras fuentes sean de libros. ¿Por qué? Porque ahí nos van indicando o nos ayudan como a fomentar más la lectura, a no quedarnos solamente con una opinión, sino investigar un poco más. Y yo siento que ahora pues es mucho más fácil y ya no investigan, nos vuelven un poquito más flojos. Entonces, este, yo creo que sí puede, más que nada, a veces sí nos puede beneficiar, pero otras veces nos puede hacer como un poco, nos puede afectar más de lo que nos beneficia. En este caso, por ejemplo, muchos nos perdemos en el teléfono hasta viendo las redes sociales, viendo TikTok, nos salen noticias que a veces, como usted lo comentaba, son falsas y hay gente que lo cree y se queda con eso. Ya no es como, hasta de hecho, ya se está perdiendo el hecho de estar viendo la televisión, que ahí pues son noticias o el noticiero de diario y lo que va pasando día tras día y a veces eso ni siquiera nos sale, o sea, ya nos sale como las cosas que nos gustan o nos vamos perdiendo en eso. Y yo creo que hasta, de hecho, con los niños así lo hacen. ¿Cuántos papás no dicen de que, ay, para que se quede quieto mi niño, mejor le pongo videos en YouTube de, no sé, este, Tatiana o lo que sea, pero ya no los indican como a ponerlos a jugar? O sea, yo siento más que nada que nos vuelven un poquito más locos.
o en distracción. Jóvenes del sexo masculino no van a opinar o están muy entretenidos en las redes viendo muchachas, ¿eh? A mí, O con yo quisiera chistes. comentar, yo quisiera comentar, alguna vez leí un artículo que hacía como una semejanza entre el uso de las redes sociales y, y las drogas, ¿no? Por las sustancias que genera en el cuerpo, ¿no? Que es dopamina, que es En el cerebro. serotonina. Entonces, lo vinculaban a cómo pasar más tiempo, de alguna forma te deja como cautivo y es algo que buscas más y buscas más y buscas más porque quieres más de esa sustancia, ¿no? Que te genera, pero decía ese artículo, no recuerdo de dónde lo encontré, pero decía ese artículo que es dopamina barata o es serotonina barata porque no genera algo más productivo, o sea, te deja encapsulado y al final no llega a ningún punto, ¿no? O sea, llega un punto en el que tú pasas 1, 2, 3 horas, pero ya no es de utilidad, ahora es de ocio y ahora es de costumbre y es de hábito, que es un mal hábito, entonces no va a ningún lado. Yo creo que me pareció interesante porque, digo, yo no consumo drogas, pero ese artículo hacía alusión a eso, ¿no? A cómo algo que parece que no tiene relación, de alguna forma puede tener similitud en ese aspecto de que nos encapsula algo que no es productivo. Entonces, yo estaría más a favor de regular el uso de las redes sociales, de no dejar que se involucre tanto en nuestras actividades, en nuestro criterio, porque sobre todo la desinformación ahorita es muy, muy extensa. Creo que hay otras fuentes donde se pueden consultar información verídica, información más útil que en redes sociales, que ahora son como un periódico, ¿no? Donde es un periódico que ya está manipulado por muchas personas, muchos medios y muchos intereses que no tienen nada que ver en aportar algo a la juventud. Y en muchas ocasiones esta información falsa lleva a la calificación de personas de manera directa. Y resulta que te quedas con esa información y cuando tienes alguna oportunidad o en una plaza comercial o por X motivo, te encuentras frente a frente con la persona de la que se expresaron tan mal, hasta temor te da acercarte. Fíjense que la penetración de las redes es brutal. Es como lo acabas de mencionar, una especie de droga, como lo es la ludopatía, ¿verdad? Te está generando adrenalina y entonces la gente va a seguir jugando por esa descarga de adrenalina. Y es lo mismo que pasa en las redes, y es lo mismo que pasa con muchas otras actividades que si no están a cielo abierto, si no nos permiten hacer un deporte, si no nos van a traer ningún beneficio, pues mejor es usarlas como mencionabas, como herramientas a donde puede uno iniciar una investigación, iniciarla, tener unos puntos para iniciarla. ¿Otra opinión al respecto? Sí, a mí me gustaría opinar sobre eso de las redes sociales. Voy a hablar desde mi experiencia. Yo soy estudiante de la ingeniería de desarrollo de software. Entonces, a mí sí me sirve bastante la tecnología, las redes sociales, porque a veces tenemos problemas que ya le pasó a alguien más y lo suben a YouTube, por ejemplo, y a mí me ayuda ver ese video para poder solucionar mi problema. Igual en videos cortos de TikTok también nos sirve a nosotros para aprender tips de aplicaciones que estamos usando y nos da como consejos de cómo usarlo mejor. Entonces yo, desde mi punto de vista, siento que la herramienta no es el problema, sino cómo lo utiliza el individuo. En mi caso, a mí me sirve bastante para mi carrera, porque así puedo meterme a foros, puedo usar YouTube, puedo usar TikTok, herramientas que antes eran difíciles de conseguir porque nada más estaba como que dirigido a una persona en un idioma. Ahorita yo ya puedo acceder porque pues ahorita tenemos más acceso a cosas que antes era privado. Entonces, pues yo considero que al 100% de acuerdo con la tecnología y con las redes sociales. Porque no depende de las redes, sino de cómo lo usa una persona. Sí, hay algunas cuestiones que sin duda alguna, como mencionas, tienen un origen en el criterio personal. Hay otras que, como menciona Ángel, debieran ser reguladas. Creo que hay que encontrar el justo medio.
porque no todos tienen el suficiente criterio para utilizarla como herramienta. Les pongo un ejemplo. No podemos apartarnos de muchos de los avances tecnológicos que llegan a nuestras vidas, a nuestra vida diaria. Por ejemplo, los cajeros de los bancos. Bueno, muy bien, estamos en un país en donde para ser cajero de un banco deberías haber cursado por lo menos 3 semestres de una carrera, ya fuera en el Politécnico, en la UNAM, etcétera, para ser cajero, no para ocupar un puesto mayor. Entonces la gente que trabajaba en los bancos tenía un nivel de preparación y bueno, tenía muchísimas prestaciones. Cuando deciden poner los cajeros, porque ya se ponen de moda en el mundo, en nuestro país, sabedores de que apenas iniciábamos una etapa de desarrollo educativo y económico, los dejaron sin freno. Entonces, por ejemplo, Bancomer, 3,200 sucursales tiene en el país. Bueno, pues le voy a autorizar que ponga 400 cajeros. Oye, pero 400 cajeros, sí, pues son para que la gente saque dinero de madrugada, cubra alguna emergencia, etcétera. Ah, no, les dieron manga ancha y entonces los cajeros automáticos sustituyeron a los cajeros dentro del banco. Fíjense ustedes que la primera incursión de cajeros automáticos en México generó 2 millones de desempleados. Entonces, ¿cómo aplicamos la tecnología en nuestro país de tal suerte que no nos genere desempleo, que no nos genere todas estas cuestiones que ahora pueden ser suplantadas por inteligencia artificial, por tantas herramientas que de repente nos parecen una maravilla y que están en el mundo entero, pero que al final de cuentas afectan realmente nuestra vida diaria y familiar? ¿No les parece? Hoy vemos que como si fueran tiendas de raya, frente a un cajero automático en la quincena, vemos unas colas interminables. ¿Les parece eso correcto? ¿Valió la pena entonces, dizque disfrazando de seguridad para que no te asalten en la quincena, mejor te dan tu plástico? ¿Hay algún comentario sobre este desequilibrio en el uso de la tecnología que incluye a las redes y que lo incluye todo? Bueno, hasta los cobradores en los estacionamientos, caray. Se eliminó a los jóvenes que trabajando de noche en los estacionamientos podían pagar sus estudios. Fueron sustituidos por un cajero, por una pluma. Entonces, no quiere decir que nos ausentemos del desarrollo, pero ¿no creen ustedes que debiéramos ponerlo a la altura de nuestro país? Y entre ellos está, bueno, pues también el uso de las redes y su regulación. ¿Qué opinión les merece? Y yo creo que se asemeja mucho a lo que hoy se denomina como automatización de procesos, ¿no? Que es algo que muchas naciones quieren hacer, que muchos países están intentando ya, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, eh, la otra vez leí un concepto que era trabajos inteligentes, casas inteligentes. Ahora todo es vincular este artefacto con este para que funcione sin necesidad de que el ser humano intervenga, ¿no? Creo que hay cosas que pueden ser o salir beneficiosas de eso, pero algo muy importante es que el factor humano nunca va a poder ser sustituido, porque el factor humano involucra ingenio, involucra saber adaptarse a los cambios, cómo reaccionar, esa creatividad, esa picardía, sobre todo mexicana, porque los mexicanos somos muy creativos, somos muy ingeniosos para solucionar cosas. Y abusar de esta situación cuando se puede dar esa oportunidad a que crezca más el desarrollo de una persona, el intelecto de una persona, tampoco me parece acertado. Creo que es necesario que ciertos procesos, no es que se estanquen, pero que no se les quite esa oportunidad a la persona, al ser humano, de hacer la actividad, ¿no? Porque si no, vamos a llegar a un punto en el que yo recuerdo la película de Wall-E, esa de Disney, en el que ya los seres humanos ya no tenían que hacer nada,
O sea, se quedaban completamente estáticos y había un problema excesivo de enfermedades y de obesidad, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor un tanto, no sé, rebuscado, pero que podría suceder porque ya nos quitan esa libertad de hacer lo que realmente nos corresponde, ¿no? Como seres humanos que podemos pensar, que podemos actuar, que podemos movernos, y eso no se nos debe quitar. Tenemos que ser constantes en que eso debe ser algo que debe quedarse para siempre. Lo que acabas de mencionar me hace recordar el home office, ¿no? En un principio, una maravilla. Después fue un generador de obesidad bárbaro, porque pues estás ahí en la casa y pásame unas papas, ¿no? Y pues nadie te ve que estás comiendo. ¿Alguna otra opinión, jóvenes? Bueno, con respecto al avance, igual tecnológico, al uso de Internet y todo, yo pienso que en realidad es, como mencionó mi compañera hace rato, que es una necesidad en hoy y en la actualidad, ¿no? Para las nuevas generaciones que estamos creciendo con este sistema, ¿no? Pero que igual ha sido un problema en cuestión de rezago en el trabajo. ¿Por qué? Porque al existir un avance tecnológico, el crear nuevos proyectos, el crear nuevos sistemas que sustituyen al ser humano en sus trabajos, le estás quitando el empleo a miles de millones de trabajadores que dependían de ese trabajo. Por ejemplo, y si nos vamos más extremistas en cuestión del campo, pues son gente que vive del recurso del campo, que vive, pues a veces al día, ¿no? Y si le quitas su herramienta de trabajo, entonces, ¿qué estás ganando? Estás teniendo un incremento en cuestión tecnológica, pero estás teniendo un rezago en tu economía, en la economía, pues, sí, de todo es en el país, porque no nada más afectaría a un estado, a un municipio, sino a todo el país en realidad, ¿no? Le quitarías a muchos trabajadores ese sustento que tenían para subsistir y para poder proveerse, ¿no? En esa cuestión, yo sí estoy en desacuerdo en el avance tecnológico que hemos tenido, ¿no? Como dijo mi compañero, nunca vamos a poder sustituir en la mano de obra del ser humano con la, la productividad de las nuevas tecnológicas que se van dando, que aunque han sido algunas efectivas, otras al principio pueden ser efectivas, pero con el paso del tiempo es que se van a dar cuenta que pues o cuesta mucho el mantenerlas económicamente o que no son tan efectivas como uno pensaba. Pues sí, lo vemos también en el campo, pero también en la industria de la construcción, que era una de las principales fuentes generadoras de empleo. Antes los albañiles, unos eran los que ponían tabiques, otros eran los azulejeros, otros eran los especialistas en pisos, en aluminio. Hoy vemos cómo todo este grupo, por ejemplo, en el caso de los albañiles, pues ya llevan los bloques armados. Entonces, esto le ahorra tiempo y dinero al constructor y al inversionista, pero deja sin empleo a miles de trabajadores mexicanos que, por desgracia, no llegan a tener ni siquiera la secundaria terminada, algunos de ellos. Otros, como lo hemos visto, pues son profesionistas y terminan pues inscritos en la plataforma de Uber o cualquiera de estas porque no encuentran empleo. Entonces, pues habrá que analizar, y ustedes están a tiempo de hacerlo, qué tanto debe el gobierno participar en la regulación de todos estos procesos que al final de cuentas nos afectan a todos. Ahora, tenemos estas oportunidades que me dicen para impulsar, acrecentar, pues, a la cantidad de jóvenes que sean más emprendedores, que puedan ustedes influir en ellos para que participen, para que busquen tener buenas calificaciones, para inclusive, de alguna manera, no sé si sea válido, que protesten
por esas becas que se le otorgan a quienes ni siquiera estudian? ¿Qué participación, qué influencia creen tener cada uno de ustedes en su entorno o con sus amigos? Bueno, yo opino sobre las becas que dan de los jóvenes construyendo el futuro, creo. Sí. Bueno, hay algunas personas que sí lo ocupan, ¿no? Personas, estudiantes de escuelas públicas que pues no tienen los recursos, pero son muy buenos, le echan ganas, se levantan desde muy temprano, llegan, estudian, y hay otro lado que los estudiantes que de plano pues solo van por obligados, porque pues tienen que ir y estudiar, pero pues no le echan ganas. Y pues también reciben una parte del beneficio del dinero, que por otro lado, los que sí estudian, pues sí lo ocupan para comprar libros, que para pagar su pasaje, que si tienen un trabajo que hacer, que comprar, lo ocupan. En cambio, los otros, pues solo lo gastan para su beneficio, ¿no? Pues para salir, comprar ropa, y pues de ahí se desperdicia el dinero. Y a las personas que no les toca, el apoyo está entre los que sí lo ocupan para su beneficio y los que solo lo ocupan para gastarlo. ¿Otro más? Quiero compartir un caso personal. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, igual recibía beca de excelencia para la reinscripción y para otros materiales que necesitaba en la carrera. Entonces, una de esas becas yo una vez la utilicé para invertir a productos que yo me preguntaba, pues, ¿qué productos se pueden vender fácilmente y sean demandados en la comunidad universitaria donde yo estaba? Y lo que hice fue comprar maquillaje y accesorios, ¿no? Porque convivía con muchas chicas y pues la mayoría se interesaba por eso, ¿no? Pero eran maquillaje como muy sencillo, como brillitos que no costaran tanto y que ellas pudieran comprarlo. Entonces fue un poco como muy fugaz cuando estuve en la universidad, no duró tanto tiempo el emprendimiento, pero sí fue un buen emprendimiento porque después de tener tantas solicitudes, pudimos hacer como una red de vendedoras, no sé si me explico. O Sí. sea, yo empecé vendiendo y luego las chicas me decían, oye, ¿no tienes oportunidad para que yo también venda y me compartas comisiones? Y yo no lo había visto de esa forma y dije, ok, sí. Vamos a hacerlo con el fin de apoyarnos económicamente entre todas, ¿no? O sea, porque varias se pagaban la universidad y también ahí sacaron como recurso para pagar sus materiales y demás. Y ya me acuerdo que cuando egresé, sí fue así como de, oye, pero ¿qué va a pasar con el proyecto? Que no sé qué, ¿no? Y bueno, todavía sigue, pero pues ya no puedo liderarlo tanto porque ya no estoy en la universidad. Sin embargo, creo que esa fue mi influencia como en mi sector en ese entonces, porque empezó como algo para mí, para ayudarme, para subsistir en el tema económico. Y luego se fue creando una red también de motivación entre nosotras, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues se compartían opiniones y se reunían de que, ay, vamos a hacer esto, ¿no? Y así, y se motivaban entre todas. Y luego se hicieron mini empresarias por un tiempo. Y bueno, ahorita ya sigue, pero lo utilizaron algunas compañeras para hacer también como cupcakes, bueno, cosas de alimentos, cosas de casa, a lo mejor Betterware y todo eso. Entonces yo utilizaba mi beca para eso en aquel entonces, ¿no? Destinaba un poco para ese emprendimiento y un poquito para mis materiales y demás. Entonces, esa es como una experiencia que yo tuve relacionada con la pregunta. ¿Alguien más? Justamente usando el ejemplo de ella, ahí va mi punto de vista de que sí depende del contexto social, pero depende de nosotros de si tenemos hambre de salir adelante y cómo las oportunidades que nos aparecen las agarramos y con eso vamos progresando. Entonces, pues me parece muy bonito lo de la experiencia de ella, de cómo desde una oportunidad que se le dio, lo vio más allá y pudo jalar a más personas para igual tener ese carácter, esa motivación de salir adelante. Entonces,
yo siempre he creído que depende de nosotros el cómo nos superamos, cómo agarramos las oportunidades o si las desaprovechamos. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo de que las oportunidades, no las tenemos todos, pero una vez que las tenemos, como por ejemplo la beca, saberla utilizar, saberla aprovechar y saber salir adelante. A ver, una pregunta rapidita ya antes de irnos. ¿Creen en el amor? Esta me la tienen que contestar todos. ¿Creen en el amor? Yo sí creo en el amor y precisamente porque me amo, busco salir adelante, busco ver más allá de mi futuro y de ahí tomar decisiones para pues salir adelante. Los demás tienen que contestar, ¿eh? Por supuesto que sí, creo que es es un concepto muy complejo, pero sí existe el amor, sí existe, definitivamente sí existe. Los Pues demás, por favor. yo igual sí creo en el amor, porque pues me imagino que todos estamos rodeados de eso, desde nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, con los amigos, y entonces yo sí creo en el amor porque me encuentro rodeada de él. Los que siguen. Yo No nos también, movemos de aquí hasta que no contesten todos, ¿eh? yo también creo en el amor y creo fielmente y firmemente que el amor puede sacar lo mejor de cualquier persona y cualquier ser humano, ser vivo. Para mí es una filosofía que puede construir muchísimo y que puede sacar lo mejor de cada persona. Faltan Sí, 3. hola, sí, yo también creo en el amor. Siento que es algo que, bueno, en lo personal a mí me motiva a seguir adelante, a querer, mejorar como persona y superarme. Hola. Igual creo en el amor, porque pues gracias a Dios estoy rodeado de gente que me ama, como son mis padres, amigos, muchas personas, y yo creo que es algo que te motiva a seguir adelante y aprendes mucho de cada persona, de lo que te aporta en tu vida. Al final, siempre la opinión de los demás es algo para que sigas adelante, no es un mal consejo, pero pues sí creo en el amor. Nada más me falta uno. Igual creo en el amor Una, y sí. como todos opinan, creo que el estar rodeado de amor o el estar rodeado de gente que nos ama y también nosotros como el amor propio hace que nos motive a ser mejor persona cada día, a sobresalir, a no conformarnos y seguir adelante. Ángel, ¿me quieres hacer favor de cerrar este programa? Claro que sí. ¿Algún comentario se refiere? Sí, algún comentario o una pregunta que tú mismo quieras hacerle a tus compañeros. Excelente, pues me gustaría cerrar primero felicitándoles porque no es muy común que jóvenes estén interesados en involucrarse en preguntas que les hagan cuestionarse, que les hagan reflexionar y replantearse qué es lo que están haciendo. Una simple pregunta como lo que es el amor, a mí me suena, me causa ruido porque es cuestionarse por qué o qué estoy haciendo con base en ese sentimiento, ¿no? Y muchas de las preguntas es para cuestionarse, es para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra forma de pensar y para seguir progresando como personas. Si me lo permite, señora Lilia, me gustaría plantearles a los chavos que esta entrevista, este debate, no se quede como un ejercicio de un solo día, sino que todo lo que vimos ahorita, lo que nos preguntamos, ahorita en este momento, a partir de hoy, investiguemos, preguntemos, nos acerquemos a lugares donde se impulsan las redes sociales, en internet, en libros, qué es lo que se está haciendo en pro de la juventud, qué es lo que falta en pro de la juventud, qué es lo que podemos mejorar nosotros, porque eso es parte de, no es un ejercicio de solamente quedarnos con, tuve una sesión y un debate y listo, sino es un ejercicio para cuestionarse y a partir de ahí cambiar nuestro entorno. Estos son los chavos que están interesados, señora Lilia, y son los chavos de aquí del estado que buscan, pues, aprender más y cuestionarse. Y
y qué mejor que seguir con esta red de crecimiento. Claro que sí. A mí me da muchísimo orgullo su participación. Pues he tenido la oportunidad de estar en contacto con la gente joven, no a través de las aulas, sino a través de mis hijos primero, de mis nietos después. Y créanme que el que ustedes se involucren, que participen sin miedo, que den su opinión, que formen sus propios criterios, es esencial si queremos realmente mantener un país en desarrollo y en crecimiento. Porque hay obligaciones y responsabilidades, sin duda alguna, que le pertenecen al Estado. Pero hay otras en las que nosotros tenemos que empujar la carreta. Ojalá que cada uno de ustedes platique con sus cuates, y esto que no va a ser de un solo día, Ángel, yo te pediría que por favor te encargues de que coordinemos más programas de esta naturaleza y que sean más los que participan. Podemos estar en contacto hasta 50. Si cada uno, digo, para que quepan bien, aunque la postproducción va a permitir conocer sus rostros muy de cerca, pero platíquenlo con sus amigos, háganlos que participen. Poco a poco vayamos elevando los temas que yo no diría de debate, sino de participación de jóvenes en nuestra vida diaria, en la de estos adultos a los cuales ustedes tienen mucho que enseñarles. Y no es al revés. Ustedes están marcando un camino. Hacerlos responsables del futuro de México no es lo justo. Ese lo tuvimos nosotros. Y no seguimos los mejores caminos, habrá que reconocerlo. Pero ustedes tienen mucho por enseñarnos. Y ojalá que los adultos también aprendamos. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos pronto. Es compromiso, ¿les parece? Claro que sí, con gusto. ¿Les parece, jóvenes? Claro que sí, que vamos a estar a la próxima invitación. Muy Sí, bien. muchas gracias. Sí, por supuesto, muchas gracias. Sí, gracias. Pues aquí los espero. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y si nos lo permite, estaremos en un próximo Fuego Cruzado con otro tema de estos que a veces nos rascan la conciencia. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.